Que el Señor les bendiga a todos ustedes. Sean bienvenidos a este nuevo podcast. El día de hoy vamos a estar hablando del tema el peligro de la dependencia del hombre. ¿Qué te parece? Wow, desde el tema ya puede ser bastante interesante lo que vamos a hablar. Sí, este podcast va a estar bien poderoso. Creo que le va a servir mucho a los pastores, pero también al pueblo. Es uno de esos podcasts que va a bendecir, bueno, a todo aquel que lo escuche, ¿no? Porque vamos a hablar cosas que usualmente no se hablan y que siento yo que son errores que como pastor muchas veces cometemos y no nos damos cuenta. Entonces vamos a tocar cosas delicadas, pero que son muy, muy importantes para la edificación del cuerpo de Cristo. Creo que cuando se toman estos tipos de temas donde uno aprende, uno debe de estar dispuesto a aprender y hacer cambios, ¿no? En nuestra vida y decir, wow, no sabía que eso pues estaba trayendo, tal vez estaba mal, so voy a corregirlo, ¿no? Sí, definitivamente. Y bueno, creo que debemos de dejar bien claro a la audiencia que no queremos minimizar de ninguna manera el trabajo de los pastores, el ministerio, el llamado pastoral. Creemos 100% en el trabajo que hacen los pastores, en la unción que cargan los hombres de Dios. Definitivamente, o sea, acá en nuestro ministerio creemos 100% en esa unción pastoral. En sí, creo que somos uno de los ministerios que, bueno, tiene muchos pastores dentro de su congregación, dentro de la misma iglesia. Allá somos un montón de pastores y es una bendición, en verdad, porque se ha dividido la carga o el trabajo y ha sido mucho más fácil para todos nosotros. Pero creo que sí, como pastores, si no tenemos cuidado, podemos imponer al pueblo a que dependa más de la unción que cargamos, de lo que Dios nos ha dado, que de Dios. Y ese es un error tremendísimo que muchas veces lo cometemos y no nos damos cuenta. Y bueno, el pueblo entero está siendo afectado, tal vez no en el momento, pero con el tiempo va a ser muy, muy afectado. Sí, yo creo que como pastores a veces vemos cómo Dios empieza a usar nuestras vidas Wow. y creemos, nos sentimos tan a gusto de Sí. decir, wow, Dios me está usando en esta área y como vemos el respaldo, lo queremos hacer otra Sí. vez y otra vez, pero en veces tal vez no nos damos cuenta de ciertas cosas que a lo mejor no son así como correctamente. Es que es hermoso ser Sí. usado por Dios, es hermoso ver la unción de Dios operar, ver los milagros, las sanidades, ver cómo la gente recibe la presencia de Dios o el poder de Dios, es algo que impacta, pero debemos de tener cuidado porque hay pastores que se están haciendo adictos a ese sentir, se están haciendo adictos a ver el mover de Dios y está bien, pero si lo hacemos constantemente, o sea, en cada servicio, en cada redil, en cada reunión, bueno, literalmente empezamos a afectar al pueblo, Sí. porque inconscientemente el pueblo de Dios empieza a depender. Es literalmente como el drogadicto. O sea, un drogadicto no se hizo drogadicto de la noche a la mañana. Tal vez se fumó un cigarro, tal vez se echó unas pastillas, se metió cocaína, ¿verdad? Y la primera, segunda, tercera vez no se hizo adicto, pero lo fue haciendo constantemente por tiempo hasta que cayó a ser adicto, a estar dependiendo de la droga. Sí. Y literalmente las ovejas así son. Tal vez una administración no pasó nada, Sí. ¿verdad? Pero si es constantemente, cada reunión, bueno, la persona empieza ya a depender. Yo quiero que el pastor me ponga la mano. Yo quiero esa electricidad, quiero ese corrientazo de poder. Entonces la gente se hace adicta y lo peor del caso es que cuando ya vienen al servicio y no son ministrados, en su mente ellos dicen, no estuvo bueno el servicio. Entonces eso es algo tremendísimo. Sí, creo que esto pues va a servir mucho para saber que no estamos diciendo que sea malo, como dijo, Sí, pero hacerlo constantemente todo pues sí puede traer un efecto malo. So hay que sea todo eh, con
pues a su tiempo, ¿no? No todo el tiempo O estarlo con haciendo. medida, ¿no? O con medida, sí, Con eso es medida. correcto. Yo creo que un pastor automáticamente está cayendo en enseñarle al pueblo a depender de su unción más que de Dios cuando está ministrando todo el tiempo. Sí. O sea, literalmente mi padre me enseñó esto, mi padre espiritual me dijo, no ministres todo el tiempo. Porque cuando yo empecé a ministrar, a orar por la gente y empecé a ver que la gente era tocada, que era ministrada, yo dije, wow, o sea, yo nomás estaba esperando que se llegara el servicio para orar por la gente. Yo quería predicarles 10 minutos y ministrar 1 hora, porque era algo impactante y me gustaba, me gusta todavía eso. Pero bueno, mi padre me dijo, no ministres todo el tiempo, y en el momento no lo entendí, hasta me molesté. Dije, ¿cómo? O sea, ¿cómo no voy a ministrar si la gente está recibiendo la unción, el poder de Dios? Pero obviamente él me habló desde la voz, desde la posición de la experiencia. Y él me estaba diciendo, no ministres todo el tiempo porque la gente se va a imponer a eso. Y literalmente la gente se impone, como te digo, a recibir eso que tiene el pastor, esa unción que carga el pastor, y inconscientemente les estamos haciendo un mal terrible. Sí. Y ahí vienen consecuencias. Entonces vamos a entrar en una lista de consecuencias que suceden o que la gente experimenta simplemente por estar ya dependiendo más de la unción del pastor o del hombre de Dios que de Dios mismo. Entonces eso es terrible. Entonces vamos a entrar aquí en las consecuencias. Uno, creo que una persona que depende de la unción del pastor más que de Dios es una persona que nunca alcanzará su madurez espiritual. Nunca. Literalmente alguien que depende del pastor todo el tiempo, nunca alcanzará madurez espiritual. Ahora, yo estoy consciente de que cuando una persona se entrega a Cristo, es un niño espiritual y necesita ese cuidado, necesita que alguien lo alimente, que alguien lo cargue, que alguien lo vende, que alguien lo trate con esas manos de amor, lo corrija. Bueno, pero si ya tiene 10 años en la iglesia, o sea, ya no es un bebé espiritual, ya es alguien que debe de estar maduro. Y aquí el problema es que muchas veces la gente ya está madura, ya tiene tiempo en la iglesia y todavía están como dependiendo 100% de su pastor. Y ¿sabe lo que pasa? Que se quedan niños espirituales toda una vida. Wow. Eso es algo tremendo. Porque como se acostumbraron a recibir el cuidado del pastor y todo, pues se quedan con eso y no pueden ellos madurar porque están dependiendo de lo del que el pastor les está dando, ¿no? Fíjate que naturalmente esto también sucede. Hay madres, hay padres que sobreprotegen a sus hijos, que todo el tiempo están detrás de sus hijos. Y ya no estamos hablando de personas, de niños de 10 años. Estamos hablando de adultos de 30 años, 35 años. Pero todavía viven en la casa de sus papás, todavía dependen de sus papás, todavía si tienen que hacer una decisión, sus papás deciden por ellos. Entonces, sus papás básicamente los impusieron a depender de ellos. Sí. Y así es en la iglesia. Muchas veces el pastor toma esa autoridad o tal vez esa idea de sobreproteger a las ovejas, y las ovejas siempre dependen de él. Cualquier decisión, están ahí, son niños espirituales. Literalmente, yo conozco gente, me han platicado, amigos, pastores que tengo, que gente les llama a las 2, 3 de la mañana y dicen, pastor, no puedo dormir, ¿qué hago? O sea, pastor, se me murió el perro, ¿qué tengo que hacer? Ayúdeme a orar porque se me murió el gato. O sea, son cosas tontas, pero ahí está la gente, porque quieren al pastor para todo. Dependen 100% del pastor y ya tienen años en la iglesia. Fíjate, en Hebreos 5:12 dice, debiendo ser ya maestros, habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. O sea, el apóstol Pablo entendió que había gente en la iglesia que ya tenía mucho tiempo, que ya era para que fueran maestros de la palabra, pero necesitaban lechita espiritual. Y así hay mucha gente. ¿Por qué? Por culpa del pastor, que les enseña a depender más de él que de Dios. Sí, como el pastor no quiere
soltar a las personas, quiere estarlas atendiendo ahí todo el tiempo, Sí. todo el tiempo. Parece que estás haciendo un bien, Ujú. pero al mismo tiempo se está dañando la persona o las ovejas porque están dependiendo más del pastor que de Dios. Definitivamente creo que tenemos que transicionar Sí. y entender que necesitamos enseñar a la oveja a depender más de Dios Sí. que de nosotros mismos. Ahora, número 2, esta también está interesante. Creo que una persona que depende más del hombre de Dios, de la unción del hombre de Dios, más de su pastor que de Dios, cuando el hombre falla, esa persona se va a desanimar y lo más probable es que va a abandonar su fe. Porque su fe no está en Dios, está en el hombre. Y la Biblia dice en Jeremías, capítulo 17, dice, maldito el varón que confía en el hombre. Yo no estoy hablando de que no debemos de honrar a nuestros pastores, no estoy hablando de que no debemos de acercarnos y tener esa comunión, estar cerca de ellos, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de poner nuestra fe, nuestra confianza en el hombre. No podemos tener nuestra confianza en ningún hombre, porque todos los hombres fallan, todos fallamos, todos. No hay uno perfecto. Aunque esté muy ungido, va a fallar, porque todos fallamos. El único que no falla es Jesucristo. Entonces, qué importante de enseñarle al pueblo esta gran verdad. O sea, literalmente no podemos mostrarnos como los superhombres, como los superungidos, que nunca vamos a fallar, que no tenemos errores. Todos tenemos cosas, batallamos con cosas, tenemos gigantes con los cuales estamos peleando, batallas a las cuales nos enfrentamos. Hay que enseñarle al pueblo, hay que ser sinceros y enseñarle al pueblo que somos humanos igual que ellos. Somos vasos en las manos de Dios, que estamos siendo usados por Dios, pero somos imperfectos. Que su mirada no la pongan en nosotros, que la pongan en el Dios que no falla. Y sabe que qué tremendo que este punto 2, hay mucha gente que se ha apartado de los caminos de Dios, que dejaron su fe por esta razón, porque tenían su confianza en el hombre de Dios, en el pastor, y como Wow. les falló, y entonces dicen, ¿y ahora por qué no sirves a Dios? No, porque el pastor falló, porque, o sea, y mucha gente, Sí. tristemente, en este tiempo, está fuera de la iglesia Sí. porque estaba su confianza puesta en el hombre y no en Dios. Sí, es algo terrible. Imagínate dejar de ser cristiano, dejar de orar, dejar de buscar a Dios, dejar de sentir la presencia de Dios simplemente porque alguien falló. Sí, tal vez duele, tal vez uno se sienta triste, pero si uno tiene su mirada en Cristo, uno va a seguir adelante. Sí. ¿Por qué? Porque uno debe de entender que todos fallan, todos fallamos. Y no podemos poner nuestra mirada 100% en el hombre, necesitamos ponerla en Dios. Y nosotros como ministros, enseñarle al pueblo eso. ¿Saben qué? No pongan su mirada en nosotros, los hombres, pónganla en Dios. Bueno, número 3, creo que una persona así, ¿no? Que depende más del pastor, del ungido, del hombre de Dios, que de Dios mismo, tarde que temprano se cierra a escuchar a Dios por sí mismo. No sé si me explico. O sea, se cierra a escuchar de Dios por sí mismo. Y ese tipo de personas, siempre que quieren ¿cómo se dice? Consultar a Dios, en vez de entrar directamente y hablar con Dios, buscan al pastor, buscan al profeta, buscan al hombre de Dios. Y no debe de ser así. Literalmente, yo creo que es importante que la oveja aprenda a buscar a Dios por sí sola. No que vaya con el pastor para buscar a Dios, no. O sea, necesitamos enseñarle a la iglesia, a la gente, al pueblo, que en el redil podemos sentir la presencia de Dios, pero que esta misma presencia que está aquí, tú la puedes encontrar en tu casa. Y ahí en tu casa tú puedes hablar con Dios. Qué importante enseñarle al pueblo esto. Wow, sí, porque así es donde entonces las personas también dicen, no, voy a esperar el domingo Sí. o el día del redil para ir a sentir la presencia de Dios. Y está Sí. bien, ¿no? Sí. Pero no debe de depender de eso, sino uno mismo, ellos tienen que buscarlo también ahí. Ahí está la presencia también. Sí, definitivamente yo quiero decirle que si usted ha aceptado a Cristo en su corazón, usted es un hijo de Dios y usted tiene acceso a Dios y usted puede escuchar la voz de Dios. Claro, no estoy diciendo que en la prédica no puede escuchar la voz. Claro, Dios habla a través de las predicaciones, Dios habla a través de los hombres de Dios, pero
En Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz. Fíjate qué tremendo. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Sí. Está hablando el pastor de pastores. O sea, Jesucristo mismo, Él dijo, mis ovejas oyen mi voz. O sea, esto quiere decir que el Señor Jesús le habla a todas sus ovejas, no nomás a unos. Y lo tremendo es que cuando enseñamos al pueblo a depender más de nosotros, cuando el pueblo quiere consultar a Dios, viene con nosotros. Sí. Y no están escuchando la voz de Jesús por escuchar la voz de algún profeta o de algún pastor. O sea, usted tiene que entender que usted es hijo de Dios y que usted tiene esa capacidad. Dios le ha dado esa capacidad para que usted pueda por usted mismo, por usted mismo escuchar la voz de su Dios. Entonces, esto es algo sobrenatural. Me viene a la mente que de esto surge un dicho que dicen muchos: yo vengo con usted, pastor, porque usted está más cerca de Dios. Wow. Quiero pedirle que ore por esta necesidad. A usted lo oye más Dios. Y no Sí, es así, es una mentalidad mal. Sí. Decir, usted también puede acercarse a Dios. Dios Claro. lo puede escuchar. Sí, ¿no? y fíjate, a los pastores o a los religiosos les encanta que les digan eso. O es que usted lo escucha más Dios que a mí. Eso no es lo que la Biblia dice, ¿verdad? O sea, no, o sea, o Dios le habla a usted más que a mí. No, mis ovejas oyen mi voz. O sea, de la misma manera que le puede hablar al pastor, te puede hablar a ti también. Pero la gente religiosa, los ministros religiosos, se sienten muy especiales, muy elevados, como que, oh, sí, cierto, tiene razón, a mí me habla más que... No, ahí usted tiene que instruir al pueblo. Mira, Dios me habla, pero también te habla a ti. También tienes la palabra, o sea, lee la Biblia, ora, conéctate con Dios. Cuando nosotros empezamos a instruir a la gente de esta manera, ellos van a dejar de enfocarse tanto en nosotros para enfocarse en Dios. Y ahora cuando necesiten escuchar esa voz, no van a andar buscando hombre, van a irse de rodillas. Y esto es lo que me gusta de la iglesia o de la generación pasada, que esto eran cosas que se enseñaban. Y la gente buscaba a Dios. Cuando la gente tenía problemas, allí estaban en la oración buscando a Dios. No andaban detrás de un profeta viajando para acá y para allá y por una palabra profética, por una consulta a través de un hombre de Dios. No, la gente misma le daba por buscar a Dios. Entonces, esto debemos de hacer con el pueblo, enseñarlos para que ellos mismos se conecten con la presencia de nuestro Dios. Sí. Tremendo. Bueno, vámonos al 4. Creo que cuando una persona depende más del pastor que de Dios mismo, tarde que temprano en su mente convierte al pastor en un mediador espiritual. Wow. Un mediador espiritual. Y Mateo 27:51 dice que el velo se rasgó. O sea, literalmente el velo se rasgó. Ya nosotros tenemos acceso directo a la presencia. Sí. Tenemos acceso directo al Padre. No hay alguien que sea un mediador. O sea, literalmente ya no existe esa cortina que nos separaba. O sea, literalmente el día que aceptamos a Cristo, nosotros somos hijos y tenemos acceso hasta la presencia de Dios. Y esto es algo tremendo porque creo, en mi opinión, que cuando enseñamos a la gente a depender de nosotros, es como que nos estamos poniendo como esa cortina. Tú no puedes pasar, yo voy a pasar por ti. Yo hablo con Dios, Dios, ¿qué quieres decirle? Y luego yo te digo, no, la cortina ya se rasgó, ya la cortina no está. El lugar santo y el lugar santísimo ya es uno solo, ya la presencia está ahí, ya cualquiera puede entrar en la presencia de Dios. Entonces necesitamos dejar de ser esos mediadores espirituales. En vez de ser mediador, hay que decirle al pueblo, tú entra. No sé si te fijaste el día de ayer, yo me moría por ministrar porque la presencia de Dios estaba ahí. Sí. Pero yo les dije, no voy a ministrar a nadie. Ustedes busquen a Dios. Porque está la gente tan impuesta que llega al servicio, pase el frente, vamos a orar por ustedes. La gente recibe, se cae, patalea, tiembla, llora y de todo. Muchos hasta reciben sanidades, milagros. Pero le dije, no voy a orar por nadie. Ustedes ahí donde están, busquen a Dios. Sí. Entonces, eso es otro nivel. Necesitamos imponer al pueblo a que haga estas cosas. Sí, y ahorita creo el pueblo está muy acostumbrado a eso, a depender del hombre de Dios o a depender de profetas, a depender. Y qué bien que
uno mismo pues tenga acceso directo y busque la presencia de Dios. Sí. Fíjate que cuando esto pasa, número 5, creo que caemos en idolatría sin darnos cuenta. Porque literalmente es como que ya estamos buscando más al hombre que a Dios. Y bueno, eso es ya idolatrar al hombre. Porque nuestra primera opción debe de ser Dios. O sea, yo estoy pasando por una situación, primero es Dios. Tengo que ir a buscar a Dios, tengo que ir en oración, tengo que buscarlo a Él. Obviamente, qué bonito es tener un pastor que nos aconseje, que nos hable, que nos direccione. Yo creo en eso, pero no puede ser mi primera opción. Mi primera opción debe de ser Dios. Ahora, si nuestra primera opción es el hombre, es idolatría. Sí. Véalo como lo vea, es idolatría. Sí. O sea, si usted está pasando por una situación, vamos a decirle que ahorita mismo le llega una mala noticia y usted, la primera llamada que hace es el pastor y no fue a buscar a Dios, usted está idolatrando al hombre. Eso es idolatría. Y muchas veces nosotros como ministros o como siervos, como pastores, en vez de corregir al pueblo y enseñarle y decirle, mira hermano, ora, busca dirección de Dios. Queremos hacernos los súper espirituales y aconsejar a medio mundo, direccionar a medio mundo, cuando ni nosotros hemos buscado dirección de parte de Dios para esa persona. O sea, literalmente necesitamos transicionar, cambiar y empezar a enseñarle al pueblo que tiene que buscar a Dios primero. Si busca al hombre primero, de alguna forma u otra, es un pecado y es el pecado de idolatría. Sí, creo que en esto también entraría para las personas que muchas veces se desaniman porque dicen, viene una enfermedad o una necesidad y dicen, el pastor nunca me llamó y estaba malo. O sea, ya no quiero saber, ni quiero ir a la iglesia porque ni siquiera se preocupó por buscarme o por llamarme o sea, el pastor no sabe lo que está pasando. Tú busca a Dios y Dios se va a encargar de sanarte, ¿no? Pero ahí la gente agarra eso para desanimarse y no, ya no quiero porque no se preocupó por mí o nunca me llamó, pero los pastores no reciben una revelación de, oh, estás enfermo, te voy a llamar a ver qué está pasando. Claro. Uno debe de buscar a Dios primero. Sí. Dios es primero en todas las áreas. Número 6, esta es otra de las consecuencias. Creo que una persona que depende más de los hombres que de Dios nunca va a ejercer completamente la autoridad que tiene como hijo de Dios. Yo quiero que entienda que usted como hijo de Dios tiene autoridad. Y se acabó ese tiempo donde solamente el pastor tenía autoridad. Yo creí pensando así. Sí. Yo creía que solamente unos hermanos tenían autoridad. Que solamente unos hermanos podían liberar, podían sanar, podían, echar fuera demonios, lo que tú quieras, ¿no? Yo creía que eso era para algunos. Pero cuando me voy a la palabra, dice en Marcos 16:17, y estas señales seguirán a los que creen. O sea, literalmente es para el que cree. Y si le sigues leyendo, está hablando del Señor Jesús, el que cree en el Señor Jesucristo, el que cree en el Señor Jesús. Estas señales tienen que seguirle. Sí. Entonces, esto de ejercer autoridad no es solamente para los hombres de Dios, no es solamente para los ungidos, no es solamente para los profetas o para los apóstoles, es para todo creyente que crea en Jesús. Y el problema es que no nos movemos en estas cosas porque creemos que solamente el pastor lo puede hacer. Yo pensaba así, o sea, yo tenía esa fe para creer que mi pastor podía echar fuera un demonio, pero yo no tenía fe que yo podía echar fuera un demonio. Sí. ¿Por qué? Por la forma que me enseñaron, la mentalidad que yo tenía. La religión así te estructura, depender del hombre. Y bueno, eso es terrible. Creo en la honra, creo en estar conectado con mis pastores, pero también creo que todo hijo de Dios, todo creyente debe de ejercer la autoridad que Dios le ha dado. Sí, y creo que lo ha dicho muy claro, pero también pastores aquí tienen que cambiar esta mentalidad porque muchos pastores no quieren dar a conocer esto o a enseñarlo porque dicen, no, es que si yo les digo que ellos pueden, entonces ya no me van a buscar, ya no, y entonces no quieren perder eso, o sea, como pastores no quieren perder eso y no lo enseñan a la iglesia, y entonces está claro que
si ellos creen en el Señor Jesús, tienen la misma autoridad que el pastor también. Claro, claro que sí. O sea, esto de las señales es para todos, no Sí. solamente es para algunos. Y sí, es tremendo. Definitivamente hay muchos pastores inseguros que dicen, bueno, si le enseño a la gente que también ellos pueden ser usados en sanidad, en liberación, en milagros, ya no me necesitan. Sí. Y no debe de ser esa la mentalidad. La mentalidad debe de ser de que todo hijo de Dios debe aprender a hacer estas cosas y entender que fue llamado para hacer estas cosas. Bueno, vamos rápido. Número 7. Sí. Y es aquí donde vamos a pegarle duro. Número 7. Creo que una persona que depende así de la unción del pastor, de la unción del ungido, más que de Dios mismo, tarde que temprano se hace dependiente de esa emoción que recibe cuando lo ministran. Es lo que te digo, se hace como un adicto. El adicto anda buscando la droga, ¿no? Sí. Una vez que se pone la droga, siente algo tremendo, ¿no? Se siente bien, se relaja o lo que tú quieras, pero eso nomás dura un momento. Y al siguiente día o 2 horas, 3 horas más tarde, anda otra vez tras la droga, porque necesita eso. Es como que le dio un arreglo, ¿no? Por un momento. Sí. Y bueno, lo vuelve a ocupar. Entonces, muchas iglesias así están. Andan por sentir esa emoción. Y al final, yo he visto que en muchas iglesias ya no es unción, es emoción. Wow. Estaba Wow, viendo sí. un video que me impactó, y ahí habla el video de eso de la emoción, porque hay un caso bien famoso, lo voy a decir, no lo quería decir, ya me metí, ni modo. Lo tienes que buscar. Es un caso que se hizo viral de un profeta que le hablaba por nombre a la gente, y aparentemente Dios lo usaba en palabra de ciencia. Ahora, yo creo en esas cosas porque lo he visto, tengo amigos que fluyen en esto y son genuinos. Pero este hombre tenía un aparatito en la oreja. Esto fue como en los 80s o 90s, algo así. Y están los videos ahí en YouTube. Y se ponía un aparatito. Entonces, la esposa de él, no sé cómo le hacía, pero buscaba información de la gente que había llegado al evento. Entonces, ella desde la parte de atrás o desde algún lugar le hablaba por el oído y le decía el nombre. Hay una persona ahí que se llama Ana Pérez, por decir, ¿no? Entonces él decía, Ana Pérez, Dios me está diciendo que Ana Pérez está aquí. Pase, Ana Pérez. Y pum, pasaba la hermana, ¿no? Y cuando decía, la señora le iba diciendo, mira, ya vive en la dirección tal. Y él decía, tú vives en ta. Y la persona empezaba a reaccionar como si fuera la unción. Pero no era la unción. Era la emoción de lo que estaba viviendo. Entonces hay mucha gente que se impone a esa emoción, a sentir esa emoción. Y no es unción, es emoción. Sí. Entonces, cuando un pastor cae constantemente en estar ministrando, impone a la gente como ese drogadito, a sentir esa emoción momentánea que se les va a pasar, y vienen desesperados por sentir eso otra vez. Sí. Pero eso no es lo que la Biblia nos manda hacer. La Biblia dice que no andamos por vista, no andamos ni por lo que sentimos, andamos por fe. En otras palabras, sienta o no sienta, Dios está conmigo. Sí. Si se puso el servicio al rojo vivo que estaba temblando, o no se puso el rojo vivo, Dios de todos modos estuvo ahí. Entonces, esa es la mentalidad que necesitamos meterle al pueblo. No que si no temblé, no estuvo bueno. Eso es una mentalidad emocionalista. Sí, creo que lo ha dicho muy bien y está muy claro. Debemos de creer en el Señor porque aún la gente duda muchas cosas porque no siente la presencia o porque Dios no le habló y dice, no, Dios no está conmigo porque no sentí nada. Hasta que no sienten eso, piensan como que si esa emoción, sienten que Dios ahí le habló mientras no. Y qué triste pensar así, sino sientan o no, debemos de creer en el Señor. Fíjate, a mí me ha tocado salir a ministrar, o en veces que ministro acá, personas que pasan y están fríos, completamente fríos. O sea, literalmente están congelados ahí.
Entonces uno le pone la mano y uno siente que esa persona está totalmente fría, no recibe nada, están como bloqueados. Pero si Dios te da una palabra de ciencia o una profecía y tú empiezas a declarar la palabra, muchas veces esa persona empieza como a sentir. Y yo digo, qué tremendo que no sintió nada cuando le puse la mano. Porque muchos sintieron, recibieron, pero esta persona no sintió nada cuando le puse la mano, pero en cuanto le empecé a profetizar, ahí sí sintió. Entonces yo digo, eso no es la presencia, no es la unción que estaba sintiendo, es la emoción de la persona. Hay mucha gente emocionalista y en sí, si no le dan palabra profética, no siente nada, se regresa de la misma manera. Entonces esto es algo tremendísimo. No impongamos al pueblo a ser un pueblo emocionalista. Necesitamos ser gente de fe que va a caminar por fe. Bueno, cerramos con esta porque nos quedan varias aquí, pero quiero cerrar con esta. Sé que el tiempo ha avanzado. Creo que una persona que se impone a depender más de la unción que carga el pastor que de Dios mismo o del Espíritu Santo, es una persona que nunca va a desarrollar una relación con el Espíritu de Dios. Nunca va a desarrollar esa intimidad con el Espíritu Santo. Y esto es algo muy, muy peligroso. Porque si no aprendemos a tener una relación con Dios, nunca vamos a aprender a sentir la presencia de Dios en nuestra casa. Vamos a estar limitados solamente a sentirla cuando el pastor me ponga la mano, solamente cuando venga a la iglesia, solamente cuando alguien ore por mí, solamente en un evento o en una palabra profética. Ahí sí siento, pero en mi casa no siento nada porque no oro, no tengo intimidad con Dios. Entonces una persona cae en esto, dice, ¿para qué quiero orar? ¿Para qué quiero meterme con Dios en mi casa y estar ahí 1 hora, 2 horas buscando a Dios cuando yo voy al servicio y ahí siento? Sí. Entonces, como que estamos empujando al pueblo a eso. O sea, aquí vas a sentir. En realidad no necesitas tanto buscarlo ahí en la casa porque cada vez que vengas te voy a ministrar. No, hay que cambiarle la jugada al pueblo y hay que decirle, mira, hoy no va a haber ministración. Hoy vete a la casa y ahora que llegues en la noche, ora en tu casa y busca a Dios en tu casa. Aprende a meterte con Dios. Ten esa intimidad con el Espíritu Santo, pero tú solo. Cierra la puerta, como dice la palabra, ¿no? Y busca al Señor que está en lo secreto. Él te va a recompensar en público. Entonces eso está tremendo. Sí, creo que también la gente cae en depender solo de esa presencia que se sintió. Y ya no buscamos a Dios, sino hasta sentirlo otra vez. Y entonces mucha gente, pueblo, se acostumbra a vivir solo por esos toques. Sí. Y vive su vida espiritual por esos toquecitos y no por una vida diaria de presencia o de búsqueda con Dios, porque se impone la gente eso. O sea, ¿hasta dónde llega a afectar todo esto? Si le podemos añadir una acá, me acabas de dar una idea buenísima. Pero yo lo miraría así como, como el cargador, ¿no? Como el teléfono y el cargador, ¿verdad? Uno es como el teléfono, que el teléfono se va descargando, se le va bajando la pila. Entonces uno, antes de que se muera, tiene uno que cargarlo, conectarlo, ¿verdad? Entonces esto es igual, porque nosotros buscamos al Espíritu Santo. Oramos, cada vez que oramos, es como si nos conectáramos. Y estamos buscando la presencia de Dios, ¿verdad? Sí. Estamos siendo recargados de la presencia de Dios. Y el que ora en su casa, el que aprende a buscar a Dios desde su casa, todo el tiempo está cargado. Wow. Pero el que no se espera de servicio a servicio, siempre anda con la batería baja. Por eso siempre andan wishy-washos. Por eso siempre andan en pecado, de pecado a pecado. De problema a problema. ¿Por qué? Porque traen la pila baja. Siempre están batallando con desánimo, que ahora no quieren, que ahora sí. ¿Por qué? Porque solamente se cargan cuando el pastor los ministró. Cuando les impusieron las manos. Cuando vinieron al servicio. ¡No! Aprenda a conectarse desde su casa. Usted tiene acceso libre. Entre a su cuarto, cierre la puerta, conéctese con el Espíritu de Dios y cárguese de esa unción del Espíritu Santo para que usted ande con energía, para que usted esté apasionado por las cosas de nuestro Dios, my God.
Esa estuvo terrible. Tremendo, sí. Bueno, ¿algo más que quisieras añadir? No, creo que está todo claro. Sí. Qué tremendo. Pastores que me están viendo, pastores, por favor, por favor, por favor, les pido que transicionen. Enséñenle al pueblo a buscar más de Dios. Enséñenle al pueblo a buscar la gloria de Dios, la presencia de Dios, más que dependan de la unción que usted carga. La unción es buena, la unción es poderosa, se ocupa para varias cosas, Sí. pero literalmente necesitamos transicionar y entender que el pueblo necesita aprender a conectarse directamente con el Señor. Que el Señor les bendiga a todos. Los miro en el próximo video. Saludos.